El siglo XVII fue un periodo de transformación y convulsión que presenció una mezcla tumultuosa de guerras, cambios políticos y avances intelectuales. Europa estaba inmersa en guerras devastadoras como la Guerra de los 30 Años, que arrasó con regiones enteras y desencadenó cambios geopolíticos significativos. Mientras tanto, las monarquías absolutistas consolidaban su poder, encabezadas por figuras como Luis V en Francia y Carlos I en Inglaterra, generando tensiones políticas y sociales. Este periodo también fue testigo de avances científicos notables. La revolución científica estaba en pleno apogeo, con figuras como Galileo Galilei, quien desafiaba las concepciones tradicionales del cosmos, e Isaac Newton, cuyas leyes del movimiento y la gravitación transformaron la comprensión del universo. La escena intelectual y filosófica estuvo dominada por grandes pensadores. René Descartes, con su famosa frase "pienso, luego existo", introdujo el racionalismo y abogó por un método sistemático para alcanzar el conocimiento. Tomás Hobbes, en su obra Leviatán, planteó la teoría del contrato social para justificar un gobierno absoluto. El siglo culminó con la figura de Baruch Spinoza, cuyas ideas panteístas desafiaron las nociones convencionales de la religión y la relación entre Dios y el universo. Su enfoque en la naturaleza y la identificación de Dios con la realidad misma sentaron las bases para el pensamiento filosófico posterior. En resumen, el siglo XVII fue un periodo de profundas transformaciones políticas, científicas y filosóficas, que moldearon el curso de la historia occidental y sentaron las bases para la modernidad. El problema del conocimiento ha fascinado a filósofos a lo largo de la historia. Se plantea la cuestión fundamental sobre cómo adquirimos, justificamos y entendemos el conocimiento. Desde la antigüedad hasta la modernidad se han explorado distintas teorías para abordar este enigma, desde el racionalismo y el empirismo hasta el critismo e idealismo. En otro tema, el racionalismo de Descartes. René Descartes, conocido como el padre del racionalismo, propuso un método radical para alcanzar un conocimiento seguro y sólido, en su búsqueda de una base indudable para el conocimiento. Aplicó la duda metódica, cuestionando todas las creencias hasta encontrar algo indudable. Su famosa frase, "pienso luego existo", representa su punto de partida. Al dudar de todo, incluso de la existencia misma, Descartes llega a la conclusión de que la duda misma demuestra la existencia del pensamiento y por ende la existencia del sujeto que duda. Descartes defendió la existencia de verdades innatas, ideas que nacen con nosotros y son independientes de la existencia. Sostenía que la razón y la lógica eran fundamentales para el conocimiento y abogaba por una visión mecanística del universo, buscando explicar fenómenos naturales a través de la matemática y la geometría. El empirismo de Locke y Hume. John Locke, principal exponente del empirismo, planteó la teoría de la mente como una tabla rasa al nacer, afirmando que nuestras ideas provienen de la experiencia sensorial. Sostenía que la mente humana no posee ideas innatas y que todo conocimiento deriva de la experiencia, ya sea de la sensación externa o de la reflexión interna. David Hume, profundizando en el empirismo, cuestionó la idea de causalidad y criticó la noción de la existencia de algo más allá de las percepciones. Argumentó que nuestras creencias se basan en la repetición constante de experiencias, pero no pueden fundamentarse en una relación causal necesaria. Ambos filósofos, desde perspectivas diferentes, enfatizaron la experiencia sensorial como la fuente fundamental del conocimiento humano, desafiando la idea de verdades innatas y defendiendo la importancia de la observación y la experiencia para la formación del conocimiento. El criticismo e idealismo alemán de Hegel y Kant. Immanuel Kant revolucionó el pensamiento filosófico como su criticismo, intentando reconciliar el racionalismo y el empirismo. Propuso que el conocimiento proviene tanto de la experiencia como de las estructuras mentales innatas. En su obra Crítica de la razón pura, exploró las condiciones de posibilidad de experiencia, estableciendo los límites y alcances del conocimiento humano. Hegel desarrolló el idealismo absoluto, proponiendo una visión dialéctica de la historia y la realidad. Para él, el espíritu absoluto se manifiesta en el devenir histórico, donde cada idea o tesis es confrontada por una antítesis, y esta confrontación lleva a una síntesis superior. Ambos filósofos, cada uno a su manera,
ofrecieron una visión compleja y profunda sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad, influenciando significativamente el pensamiento filosófico y la comprensión del mundo. En otro tema, las reacciones al proyecto moderno surgieron como respuestas a críticas al paradigma occidental basado en la razón, la ciencia y el progreso. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau cuestionaron el avance desmedido de la civilización y la naturaleza alienante de la sociedad moderna. Su visión romántica abogaba por un retorno a la naturaleza y una vida más auténtica y cercana a los instintos. En contraposición, Friedrich, en su crítica al nihilismo, resultante del colapso de los valores tradicionales, propuso la transvaloración de todos los valores. Abogó por la reevaluación y la creación de nuevos valores que emanaran de la voluntad, del poder del individuo. Estas reacciones al proyecto moderno reflejaron la complejidad y las contradicciones de la era industrial y la tecnología emergente. Bueno, hola maestra. ¿Por qué te ríes, Muriel? Esa es mi verdadera pregunta. ¿Sabía que Karl Marx fue el que inventó la idea del marxismo? Y ustedes se pueden llegar a preguntar, ¿qué es el marxismo? Bueno, para empezar, Karl Marx fue un filósofo alemán que decía que el capitalismo solo generaba una desigualdad entre los ricos y los pobres. Y creo que no tengo que explicar esto, ya que, como saben, en el mundo ha habido una lucha súper importante sobre la desigualdad que siempre hay entre unos y otros. Por lo tanto, Karl Marx se enfocó mucho en esta idea. Según él, los trabajadores algún día se iban a levantar contra los jefes y esto cambiaría todo. ¿A qué se refiere? A que justamente los patrones de todos, bueno, ahora sí que trabajadores, se iban a levantar para poder tener un salario más justo y horas más equitativas para que no fuera tanta friega la que se llevaran. Junto con su compa Engels, escribió cosas como El Capital y su manifiesto de comunista. ¿Qué decían estos libros? Bueno, llevaban a cabo una propiedad privada y hacer un sistema más justo, que justamente es lo que les estaba hablando ahorita. Era equilibrar la balanza un poco de las personas nobles, por así decirlo, con las personas que eran reyes en ese momento. Por eso escribieron los siguientes libros, que es El Capitalista y El Capital y el Manifiesto Comunista, para poder sobrellevar un poco mejor las cosas. Y aunque tuvo una vida difícil, ya que vivió en la etapa del exilio, sus ideas siguen siendo súper importantes hoy en día, ya que prácticamente dejó una doctrina de este pensamiento con el cual hasta el día de hoy se siguen viendo como ahorita en filosofía, que aunque ha pasado tanto tiempo de esa idea, sigue siendo importante para los historiadores, para nosotros los alumnos que estamos aprendiendo y obviamente que para el mundo en general. ¿Has sentido angustia sin saber por qué? Pues Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX, decía que eso es parte de la vida. Buenos días, maestra. Soy Adriana López Lamelí y hoy le vengo a hablar sobre Kierkegaard. Pues en sí él hablaba mucho sobre la fe, la libertad y el sentido de la existencia. Decía que no hay una verdad absoluta y que cada persona tiene que vivir su vida de forma auténtica, tomando ciertas decisiones, aunque algunas nos den miedo. Criticaba a la iglesia por ser muy de apariencias y pensaba que la religión debía vivirse de forma personal, no solo seguir reglas. Tuvo una vida difícil y eso se reflejó en sus libros, donde hablaba de la angustia existencial, que eso pues está marcado muy presentemente más en los jóvenes, porque pues ya ve que algunos sufren mucho, que dicen de que no, que mi existencia, mis dudas existenciales y todo eso. Bueno, por eso nos dicen generación de cristal, pero pues ya, ¿no? Y pues se refiere que ese sentimiento raro que aparece cuando te das cuenta de que eres libre, pero también responsable de tus decisiones. Su pensamiento influyó mucho en un montón en el existencialismo y todavía hoy sus ideas nos hacen pensar sobre cómo vivir, pues, de verdad. Gracias. El vitalismo de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX, nació en 1844 en una familia pastoral en Prusia. Desde joven mostró una inteligencia notable y un profundo interés por la filosofía clásica. A pesar de su frágil estado de salud, estudió en la Universidad de Bonn y más tarde en Leipzig, donde se destacó por sus estudios en la filología clásica y filosofía. Trabajó como profesor, pero su salud precaria lo llevó a renunciar a su carrera. A lo largo de su vida padeció problemas de salud mental, que eventualmente lo dejaron incapacitado. A pesar de sus dificultades personales,
Nietzsche produjo una obra filosófica poderosa y revolucionaria que desafió las nociones convencionales de moralidad, religión y filosofía. En sus escritos como Así habló Zarathustra, Más allá del bien y el mal, y la genealogía de la moral, Nietzsche propuso la idea del superhombre y criticó la moral tradicional occidental, proponiendo una ética basada en la voluntad de poder y la afirmación de la vida. Argumentó que la moralidad convencional reprimía el potencial humano y abogó por la revaluación de los valores para liberar el espíritu creativo y virtual. Su crítica a la religión, especialmente al cristianismo, y su rechazo de la idea de un Dios trascendente le valieron una reputación controvertida. Nietzsche proclamó la muerte de Dios y advirtió sobre el vacío existencial que esta ausencia dejaría en la sociedad moderna. Durante gran parte de su vida, Nietzsche luchó contra la enfermedad mental y la sociedad, viviendo sus últimos años en la custodia de su hermana. Falleció en 1900. Dejó un legado filosófico que desafía las estructuras convencionales del pensamiento y cuyas ideas continúan siendo objeto de debate y estudio en la filosofía, la psicología y la cultura contemporánea. El vitalismo exalta la vida y la energía como fuerzas primordiales. Nietzsche enfatizó la importancia de la voluntad de poder como fuerza vital que impulsa la existencia humana y rechazó la moral tradicional en favor de una ética basada en la individualidad y la superación de sí mismo. Este enfoque vitalista destacó la importancia de la creatividad, la fuerza vital y la afirmación de vida en un mundo desprovisto de fundamentos absolutos.